Doy la más cordial bienvenida a esta segunda sesión de la asignatura Partidos Políticos. En ocasión anterior hemos visto la definición razonada de derechos humanos, la importancia de su reconocimiento y tutela por parte del Estado, así como los principios que rigen su ejercicio eficiente. Ahora nos toca ver su protección en el ámbito internacional, así como la categorización de los derechos políticos como derechos humanos. Nuestro objetivo es que las personas cursantes de esta asignatura tengan una visión general de la protección o tutela de los derechos humanos en ámbitos internacionales. Esto porque consideramos su concepción de derechos inherentes a la persona. Y otro objetivo es que puedan fundamentar a los derechos políticos como categorías o especies de derechos humanos, así como explicar la trascendencia que tiene esta concepción. ¿Por qué es importante que reconozcamos que los derechos políticos son una especie de derechos humanos y consecuentemente tienen el mismo tratamiento que estos derechos? Ahora bien, vamos a ver primero la protección de los derechos humanos en el ámbito internacional. Si tenemos la idea de que los derechos humanos son inherentes, son propios de todas las personas, tanto físicas como morales, su ejercicio eficiente es entonces interés de toda la humanidad. Eso tiene sentido. Entonces, el tutelarlos, el vigilar su eficiente desarrollo y ejercicio es algo que compete a todos. Consecuentemente, excede el ámbito territorial de cada estado. Por ello, en principio, lo primero que se me ocurre es que la tutela de los derechos humanos se puede oponer, aparentemente, al principio de soberanía, entendiendo la soberanía como el poder supremo u original. Ese concepto de soberanía se desarrolló por primera vez en 1648, cuando en Europa se firmó un documento que conocemos como la Paz de Westfalia. Esa Paz de Westfalia terminaba una guerra que conocemos como la Guerra de los 30 años. Quiero recordar un poco qué sucedió porque se va a impactar a lo que estamos tratando. Esta guerra de 30 años duró de 1618 a 1648. Al principio fue una guerra por razones religiosas entre la Europa católica y la Europa de iglesias protestantes. Pero luego derivó a otros dos problemas: la sucesión dinástica en varias casas reinantes en Europa y problemas territoriales. Pero fíjense ustedes que es una guerra en la que estuvieron involucrados Austria, Alemania, la nación checa, Dinamarca, Suecia, Francia, España, Italia, Hungría, Holanda, Bélgica, Inglaterra, Noruega y Rusia. Si lo consideramos bien, y en la época, siglo XVII, pues fue una verdadera guerra mundial, porque algunas de estas naciones tenían colonias en África o en América. Cuando finalmente terminó la guerra,
como digo, con el Tratado de Paz de Westfalia, cambió la geopolítica, cambió el mapa de Europa, pero además nació el concepto de Estado-nación, que es el que precisamente estudiamos en teoría general del Estado. El Estado lo entendemos como una unidad política que se integra con tres elementos: territorio, pueblo y gobierno. Estoy hablando de la más clásica teoría del Estado. Con esa misma paz de Westfalia, desaparecía el régimen feudal de la época medieval y se creaba un Estado sólido, liberal, burgués y capitalista, con dirección económica gubernamental. O sea, el gobierno va a establecer las bases de la economía de cada país. Ahora bien, esta situación de crear el concepto de Estado-nación o Estado nacional hizo ver la necesidad de repensar o de repasar el concepto de soberanía como poder supremo, que ya no admite arriba de él otro poder, o sea, es el poder original. Ya lo tenían los romanos y lo asignaban a su emperador. Pero en la época moderna, que es una época histórica que comprende de 1453 a 1789, cuando es importante la Ilustración francesa, en la época anterior se consideraba que el poder supremo radicaba en Dios y toda autoridad derivaba de Dios. Ustedes pueden observar el origen de la palabra soberanía. Siempre es bueno irnos a las fuentes etimológicas. ¿De dónde viene la palabra soberanía? Soberanía viene del latín. Se forma con estos vocablos: super, que significa sobre; anus, que significa procedencia, de dónde procede; y la raíz ia, que significaría en nuestro idioma español de. Entonces, si yo busco con base etimológica el concepto de soberanía, me encuentro que es el poder o facultad por encima de todo, o sea, el poder original y supremo. Como les decía, los romanos lo atribuían a su emperador. Pero en la Edad Media, que es importante, se consideró como influencia del cristianismo que el titular original y supremo de la soberanía es Dios. Estoy pensando al estilo medieval. La Edad Media es una época histórica que va de 476 a 1453. Entonces, pues toda autoridad, la del rey o la de un padre de familia, toda derivaba de Dios. Fíjense ustedes que hay entonces dos esquemas de titularidad de la soberanía. Recuerden que estoy hablando de la autoridad que ya no admite otra arriba de él, la autoridad original de la que se desprenden otras autoridades. Un esquema es el medieval, donde a la cabeza está Dios. Dios deposita el ejercicio mundano de esa soberanía en la persona del rey y éste gobierna sobre su pueblo. Nada más que aquí yo observo que el rey recibe el poder directamente de Dios, toda autoridad deriva de Dios. Por eso se acordarán ustedes que al rey en ocasiones le llaman soberano. Y tenían razón, en este esquema tenían razón. El rey
era el representante de la soberanía en el mundo y gobernaba sobre su pueblo. Por eso, desobedecer al rey era grave, porque era desobedecer a Dios, que lo había puesto en el trono. Incluso el protocolo lo decía: 2 rodillas frente a Dios y una frente al rey. En ese esquema, el rey es un gobernante irresponsable. No porque fuera una mala persona, hubo reyes muy nobles, muy generosos, muy queridos por sus pueblos, que incluso llegaron a la santidad, como Luis IX, rey de Francia. Estamos diciendo que es irresponsable porque no responde de sus actos, sino frente a Dios. Pero viene la época de la Ilustración, estamos hablando de fines del siglo XVII y principios del XVIII, y nos cambia el esquema del origen de la soberanía. Se sigue dando en Dios. Las personas de la Ilustración francesa, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, etcétera, no niegan la existencia de Dios. Nada más que dicen que el ejercicio de la soberanía la deposita Dios en el pueblo. Soberanía popular, idea de Juan Jacobo Rousseau. Y nombra al gobernante, por ejemplo, al rey. Y aquí cambiar el orden de los factores sí altera el producto. Porque ahora tenemos un gobernante responsable. Tendrá que responder de sus actos, primero ante el pueblo, algún día lo hará ante Dios. Ahora bien, ¿qué dice nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la fecha? Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Entonces estamos tomando el esquema moderno, el esquema de la Ilustración francesa, nada más eliminando ya la idea de Dios, porque somos una república laica. Ahora bien, existe hasta este momento la polémica académica, en el ámbito académico, porque aparentemente hay una confrontación entre el régimen internacional tutelar de los derechos humanos y las decisiones soberanas de los estados. Es posible que armonicemos esa capacidad que tiene un estado de establecer sus propias normas frente a un sistema internacional en donde le imponen ciertas limitaciones o ciertas orientaciones a sus decisiones, donde se puede cuestionar incluso la decisión de un Estado y tiene que acudir ante instancia internacional acusado de violación de determinados derechos humanos. Debe recordarse que el primer ámbito, o sea, la protección de los derechos humanos, se generó al terminar la Segunda Guerra Mundial como respuesta universal de rechazo a las prácticas de exterminio y arbitrariedad ejercidas durante esa guerra por las dictaduras militares derrotadas. Cuando terminó la guerra con la derrota de gobiernos dictatoriales, pues salió a la luz lo que ya se decía, se rumoraba, pero no había pruebas, de lo que sucedía, por ejemplo, en los campos de concentración. Y la opinión pública universal estaba más que horrorizada. No era posible que en el siglo XX se cometieran barbaridades de ese tamaño. Entonces, esto hizo potencializar la creación de organismos internacionales tutelares de los derechos de las personas, lo cual no implicaba, fíjense bien, que los estados renunciaran a su soberanía. Lo que tenían que hacer era adaptar su soberanía
a las necesidades de ejercicio y funciones de los organismos por ellos mismos creados. Entonces va a aparecer, por ejemplo, Naciones Unidas en 1945 con el antecedente de Sociedad de las Naciones, pero no es un organismo ajeno a los estados. Los estados, las naciones, están integrando ese superorganismo, la Organización de Naciones Unidas, como una organización de naciones o de comunidad internacional que pretende generar un nuevo orden público internacional. Entonces, en principio, la soberanía no se debe ver afectada de ningún país, porque en ejercicio de su soberanía están creando ellos mismos, los estados, esta organización. Y así como se forma la ONU, después se va a formar la Organización de Estados Americanos y cualquier otra organización de carácter internacional que pudiéramos pensar. A partir de este esquema, se fueron celebrando diversos convenios internacionales que postulaban derechos humanos y establecían un régimen jurídico internacional para su protección. Al expandirse la defensa de los derechos humanos, se ha determinado la supremacía del derecho internacional. Es decir, el derecho internacional se consolidó por voluntad de los propios estados, por voluntad soberana, cuando ellos firman un tratado aceptando una institución o creándola, pues en ejercicio de su soberanía están aceptando las condiciones y reglas de ese organismo. Por eso, en la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, un documento de 1980, en su artículo 27 dice que una parte firmante de esa convención no puede invocar disposiciones de su derecho interno como justificación de incumplimiento de un tratado. Si yo, Estado, el que tú pienses, acepto con mi firma y mi ratificación un tratado internacional, no puedo después manifestar que en mi sistema jurídico hay alguna disposición que contradice ese tratado. Sin embargo, la propia Convención de Viena, más adelante en su artículo 46, y esto lo va a tomar en cuenta uno de nuestros grandes juristas contemporáneos, aunque ya desgraciadamente fallecido, el doctor Jorge Carpizo, dice el artículo 46 que debe tomarse en cuenta que con base en la buena fe que debe prevalecer en las relaciones internacionales, la excepción a la regla antes aludida se presenta cuando un Estado puede demostrar que su texto fundamental o constitucional sería violentado si se obedeciera el contenido específico de un tratado internacional y por lo tanto solicitar su nulidad en la parte involucrada. Pero esto basándonos en la buena fe que en principio debe prevalecer en las relaciones internacionales. O sea que esa disposición de la Convención de Viena sobre tratados internacionales no es tajante. Un Estado puede sí, demostrando que afecta sensiblemente a su sistema constitucional, el que esa parte que toca a su texto constitucional no prevalezca. Ahora bien, cuando yo veo la protección de los derechos humanos y consecuentemente los políticos, en el nivel universal estaría el caso de Naciones Unidas. En niveles continentales vamos a hablar de tres grandes bloques: América, Europa y África. Pues empecemos con Naciones Unidas. En principio, la Organización de Naciones Unidas
proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948 y así inició una nueva era de tratamiento y tutela de los tales derechos. Además, la propia ONU presta asistencia a los gobiernos responsables primordiales de proteger, garantizar y promover los derechos humanos, aportándoles conocimientos especializados y capacitación técnica en materias como administración de justicia, reformas legales, establecimiento de políticas públicas, etc. Con ello se conforma un sistema universal de protección de derechos humanos. En otras palabras, la ONU, que es una gran estructura universal, protege los derechos humanos y asesora, apoya a los gobiernos que integran su propia organización para que ellos, en su ámbito territorial, puedan ofrecer la mejor tutela a sus gobernados. En su estructura, la ONU es un organismo, como todos sabemos, muy complejo. Tiene muchas estructuras internas. La ONU cuenta con el Consejo de Derechos Humanos, es una parte de Naciones Unidas. Está integrado por 47 Estados miembros, que postula diversas recomendaciones para desarrollar el derecho internacional en esa materia. Igualmente realiza exámenes periódicos anuales referentes al ejercicio efectivo de esos derechos. Ahí tenemos el caso de la observación. Personas que vienen ex professo a constatar en qué grado, en qué medida, bajo parámetros de medición establecidos, se respetan o no se respetan los derechos humanos en el país que tú quieras. A partir de 1993 se integra este organismo con la Oficina del Alto Comisionado, encargada de promover en cada país la cultura del respeto a los derechos humanos. Concretamente, nosotros en México contamos con una oficina de alto comisionado desde 2002. De hecho, todos los órganos y estructuras de la ONU tienen directamente o indirectamente el deber de proteger el ejercicio de los derechos humanos, porque como ustedes saben, las Naciones Unidas están comprometidas con muchas actividades en pro de las personas. Por ejemplo, promueve los valores democráticos, los derechos de la niñez, desarrolla la ayuda humanitaria, el acceso y fomento a la cultura y muchas otras tareas. Y si vemos esas tareas en donde está involucrada la ONU, pues de alguna manera se vinculan estrechamente con el contenido de tales derechos. Ahora bien, esto es Naciones Unidas, pero veamos ahora otro ámbito en el sistema regional. Empecemos con nuestro continente, el sistema interamericano. Nosotros aquí en América tenemos dos antecedentes al respecto. El primero fue la firma de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, que conocemos también como Carta de Bogotá. Esto ocurrió el 30 de abril de 48. Con esa carta se creó la Organización de Estados Americanos, por sus siglas OEA. Y en ese documento, la Carta de Bogotá, el artículo 5 dice: los estados americanos reafirman los siguientes principios y señala los derechos fundamentales de la persona humana sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo. El segundo antecedente, aquí en nuestro continente, es la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, que en su artículo segundo, antecedente del Sistema Interamericano de Tutela de los Derechos Humanos, data del 2 de mayo de 1948
y dice en su preámbulo: todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están por naturaleza de razón y conciencia, deben conducirse fraternalmente los unos con los otros. Entonces, esos son nuestros dos antecedentes: la Carta de Bogotá y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Posteriormente, se firmó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que también conocemos como Pacto de San José, porque se firmó en la capital de Costa Rica, San José de Costa Rica. En ese documento yo observo que el artículo 1 se refiere a obligación de respetar los derechos. Y en su primer párrafo dice: los estados partes de esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. Como ven, confirma lo que decíamos hace un momento: no se viola la soberanía de ningún estado, en este caso firmante de esta convención, sino que al firmar y ratificar cada estado la convención, en ejercicio de su soberanía están aceptando lo que dice el documento. Entonces lo único que están haciendo es adaptar su soberanía a lo que ellos mismos están creando. En esta convención además se creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, D.C., como instancia de orientación, concientización y asesoría en la materia, así como de conocimiento previo para turnar un asunto al conocimiento y resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces tenemos dos organismos: por un lado la Comisión Interamericana y por el otro la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una está en Washington, la comisión, y otra está en San José de Costa Rica, la Corte. Entonces, si yo veo el artículo 61 de la Convención, dice que solo los estados partes y la comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte. Dicha Corte es un tribunal colegiado integrado por 7 jueces nacionales de los estados integrantes, con ejercicio de 6 años, que pueden ser reelectos por una sola vez. Los elige la Asamblea General de la OEA y esta Corte tiene su sede permanente en San José de Costa Rica. El fallo de la Corte en los asuntos que sean de su jurisdicción es definitivo e inapelable, así lo dice el artículo 67 de la misma convención. A partir de 2011, su jurisprudencia es vinculatoria en México por decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Veamos en otro continente, estamos en el ámbito regional. Veamos Europa. Ahí existe el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tiene su sede en Estrasburgo, en Francia. Se integra con un número de jueces igual al de los Estados miembros que han firmado el Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que data de 1950. Hoy son 47 estados en Europa los que están en este compromiso. Y ahí, en ese documento, el artículo 1 dice: las altas partes contratantes reconocen a toda persona dependiente de su jurisdicción los derechos y libertades definidos en el título 1 del presente convenio. También crea el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que funciona de manera permanente. Sus jueces ejercen su función por 9 años y no son reelegibles.
Por otra parte, se les elige por la Asamblea Parlamentaria de cada alta parte contratante. Eso era originalmente. Hoy los elige la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Veamos ahora el caso de África. Ahí hay una Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Su función jurisdiccional se extiende a los estados de la Unión Africana. En 2004, la Asamblea de la Unión Africana acordó su fusión con la Corte Africana de Justicia. Esta corte tiene su sede en Arusha, una ciudad de Tanzania, y se creó con la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981, que entró en vigor hasta 1986. También se formó la Comisión Africana de Derechos Humanos. En esa Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos, el artículo 1 dice: los Estados miembros de la Organización para la Unidad Africana, firmantes de la presente Carta, reconocerán los derechos, deberes y libertades contempladas en esta Carta y se comprometen a adoptar medidas legislativas o de otra índole con el fin de llevarlas a efecto. Hasta 2007 se creó formalmente la Corte Africana de Derechos Humanos. Su jurisdicción se extiende a 17 estados del continente. Consta de 11 jueces que son nombrados por la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana. Duran en su cargo 6 años con posibilidad de una reelección. ¿Quiénes pueden presentar casos a la consideración de la Corte Africana? La pueden presentar la Comisión Africana, los estados partes del protocolo de creación de la Corte y las organizaciones intergubernamentales, no las personas en particular, ni las organizaciones nacionales que conocemos como ONGs, salvo que el Estado involucrado acepte específicamente su jurisdicción. Como vemos, pues hay un sistema internacional de protección a los derechos humanos, consecuentemente también a los derechos políticos, si consideramos que los derechos políticos son una especie de los derechos humanos. Y lo tenemos a nivel universal, organismos de la ONU, o a los niveles regionales, en América, en África y en Europa. Pero ahora hablemos precisamente de cómo es que aparecieron los derechos políticos como derechos humanos. Esto sucede en la época moderna. La época moderna, como hemos dicho, es una etapa de la historia que va de 1453 a la caída de Constantinopla en poder de los turcos, a 1789 el estallido de la Revolución Francesa. Se caracterizó esta época en su último tramo por el iluminismo. ¿Y qué es el iluminismo? Es un movimiento revisionista del saber universal para aceptar solamente como ciertos aquellos conocimientos que admiten comprobación científica. La gente de la época, estamos hablando fines del XVII, principios del siglo XVIII, consideró que muchos conocimientos, entre comillas, que se divulgaban, incluso en instituciones universitarias, pues eran falacias, que no admitían la revisión más ligera de cualquier método científico. Entonces empezó a quitar todo ese tipo de absurdas ideas, de patrañas, y solamente se aceptan conocimientos que científicamente, dependiendo del tipo de conocimiento de que se trate, se puedan demostrar. Su órgano de divulgación fue la enciclopedia, donde se colocan por orden alfabética de voces los conocimientos. Ahora bien,
se llevó a cabo a través de dos grandes movimientos político-electorales sociales. La independencia de los Estados Unidos de América, que es un fenómeno que se inició en 1776, y un poco después la Revolución Francesa de 1789. En ambos acontecimientos se generaron declaraciones de derechos del hombre. Los norteamericanos proclamaron la Declaración de los Derechos del Hombre en medio de su lucha libertaria. Pero también lo hicieron los franceses en medio de su revolución. La llamaron Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Observen que el lenguaje no es incluyente, como tenemos ahora la idea en nuestra cultura contemporánea. Ahora bien, hablemos de esa Declaración de los Derechos del Hombre, que también se conoce como la Declaración de los Derechos de Virginia, o sea, la Carta de Virginia, porque se firmó en ese lugar de la Unión Americana. Data del 12 de junio de 1776. Y si yo leo el documento, dice que está postulado por el buen pueblo de Virginia, y me interesan estos artículos para lo que estoy tratando. El 2 dice, todo poder reside en el pueblo y en consecuencia deriva de él. Ahí está la mano de Rousseau, la soberanía popular. 3, el gobierno debe ser instituido para el bien común, o sea, no para privilegio de los gobernantes, no para que ellos disfruten privilegios, sino para el bien popular. Artículos 5 y 6, las elecciones deben ser libres. Artículo 12, libertad de prensa. Artículo 14, derecho del pueblo a tener gobiernos uniformes, o sea, de todos los estados que forman la Unión Americana, que comenzaron siendo 13, equivalentes a las primeras 13 colonias que Inglaterra estableció en la costa del Atlántico, pues en cada excolonia, ahora estado de la Unión Americana, se debe reiterar el esquema político, poder ejecutivo, legislativo, judicial. Ahora veamos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, postulada por el pueblo francés en una asamblea nacional. Este documento data del 26 de agosto de 1789 y dice lo siguiente, su artículo 3, la soberanía reside esencialmente en la nación. Artículo 6, los ciudadanos pueden contribuir a la elaboración de leyes personalmente o a través de sus representantes. Fíjense qué interesante porque estamos hablando de 1789. Y yo observo que ahí ya se habla de que la ley se va a elaborar por un poder legislativo donde están los representantes populares. Eso me queda claro. Pero también observo que pueden los ciudadanos participar directamente. Esto es el derecho de iniciativa popular. Una situación que apenas a últimas fechas, en tiempos contemporáneos, se está dando, por ejemplo, en México. El artículo 10 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano habla de la libertad de expresión y el de artículo 15 al derecho de pedir cuentas a cualquier agente público, o sea, rendición de cuentas. Ahora bien, como algo que no quiero dejar de pasar por la importancia que reviste, sobre todo en nuestro tiempo, donde las mujeres como colectivo universal han sido cada vez más firmes en su presencia y en su empoderamiento en la vida política de las naciones. Tenemos un antecedente en la Revolución Francesa muy importante. Se trata de una dama llamada Olympe de Gouges.
La señora de Gauche vivió entre 1748 y 1793. Ella fue una activista francesa precursora de los movimientos que ahora llamamos feministas. Y en su momento, el 5 de septiembre de 1791, dio a conocer, patrocinada por ella misma, una declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana. Recuerden que los franceses revolucionarios habían hecho la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. La señora de Gauche hace una declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana. Pero estamos hablando del siglo XVIII, no de hace 15 días. Era temerario en su tiempo y en medio de la Revolución Francesa. Y ella dice en este documento, si la mujer tiene el derecho de subir al patíbulo, porque muchas mujeres fueron guillotinadas, la propia reina María Antonieta, ella, o sea la mujer, debe tener igualmente el derecho de subir a la tribuna. Así como me puedes llevar a la guillotina, me debes llevar a la tribuna para que yo en una asamblea política me exprese. Y en ese documento de la señora de Gauche, dice su artículo 1, la mujer nace libre y goza igual que el hombre de los derechos. Y el artículo 3 dice, el principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación, que es la reunión de la mujer y del hombre. Vuelvo a decir, si esto nos lo dijeran actualmente personas activistas de movimientos feministas, lo tomaríamos como algo ordinario, como algo muy coherente, pero se dijo en el siglo XVIII. Y esta posición de la señora de Gauche le costó ser arrestada, juzgada y guillotinada. Indudablemente se trató de una persona que pagó con su vida la osadía en aquella época de expresarse de esa manera. Pero nos queda a quienes vivimos generaciones posteriores esa imagen, ese ejemplo de valor que dio esta dama. Por eso no quise pasar desapercibido este asunto. Ahora, en la época contemporánea, o sea, nuestro tiempo, que va de 1789, que estalló la Revolución Francesa y se extiende hasta el día de hoy, pues yo observo que los derechos básicos en materia política son derecho a votar, tanto en su forma activa como pasiva. Derecho activo, como ya hemos dicho, cuando yo voy y decido por qué opción política quiero que se rija el país en los próximos años. Deposito mi voto en la urna. Ese es derecho activo. Derecho pasivo, cuando después de manifestarme a través de mi propaganda política y de mi plataforma, espero el día de la elección que los votantes elijan mi opción. Eso es derecho al voto pasivo. También tenemos el derecho de asociación para participar en asuntos políticos del país, el derecho de afiliación a partidos y asociaciones políticas y el derecho al acceso a la función pública. En este caso ya no están hablando de elecciones, sino de cargos que no requieren una votación, pero que yo tenga como ciudadana o como ciudadano de este país la posibilidad de ser nombrado en una función pública. Esas son categorías de derechos humanos que exigen que para su ejercicio sea necesario contar previamente con la calidad de ciudadano o ciudadana, claro. Entonces, si alguien preguntara, ¿qué específicamente identifica o singulariza a los derechos políticos dentro de su gran género de derechos humanos? Diría lo siguiente: los derechos humanos son para todas las personas, un niño los tiene,
Pero los derechos políticos requieren que el titular, tú, yo, ella, tengamos la calidad ciudadana. Ahora bien, los derechos políticos surgieron como una reacción popular en contra de estructuras monolíticas, aristocráticas y elitistas de poder. Por esa razón comenzaron exigiendo el reconocimiento de la soberanía popular. Después de tener gobiernos de reyes absolutistas, de monarcas únicos, la gente reclamaba, y concretamente lo hizo en esos dos movimientos, la independencia norteamericana y la Revolución Francesa, reclamaban el reconocimiento de la soberanía popular. El poder no radica en los gobernantes, radica en el pueblo. Y de ahí, si reconocemos ese principio como finalmente se reconoció, vamos a ir derivando hacia aspectos más explícitos y concretos del ámbito del poder público. En sesiones posteriores, en este mismo curso, se analizarán con detalle estos derechos políticos, así como su amplia tutela nacional e internacional. Y lo que queremos en este momento nada más es dejar claro que los derechos políticos pueden ser considerados como especies o especificaciones de los derechos humanos. En otras palabras, los derechos políticos son derechos humanos. Lo único que cabe distinguirlos es que, como he dicho, para que tú puedas disfrutar y reclamar su aplicación y su respeto, necesitas contar previamente con la calidad de ciudadano o ciudadana, cosa que no necesita el derecho humano en general. Derecho a la vida, derecho a la libertad de tránsito, eso no requiere que sea ciudadano, pero votar o ser votado sí requiere previamente tu condición de ciudadanía. Y con esto damos cierre a esta segunda sesión dentro de esta materia para posteriormente adentrarnos en otros temas propios de los derechos políticos. Muchísimas gracias.